Padre amado, gracias queremos darte en esta noche por este tiempo maravilloso, Señor. Qué hermoso que es poder reunirnos para disfrutar de tu palabra. Señor, cuántas gracias te damos porque la iglesia se fortalece disfrutando de la comunión, de vernos, de encontrarnos con un propósito común. Este propósito común es contemplar la hermosura de Jesucristo, es deleitarnos en su persona. Y queremos darte tantas gracias, Señor, porque tú haces posible que este tiempo sea. Tú pones por tu espíritu el deseo en tus hijos. Y tú das, Señor, los medios para que se puedan unir. Y también, Señor, te damos gracias porque tú te has revelado, has dejado tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Y tu palabra es la que muestra la gloria de tu nombre. Señor, tu palabra es la que revela tu persona. Y queremos en esta noche, Señor, gozarnos en la revelación que Juan hace de Jesucristo. Queremos gozarnos, Señor, en las expresiones que Él tiene con respecto a la persona de Cristo, mostrándolo como el Verbo, el Dios eterno hecho carne. Quisiéramos clamarte, Señor, que tú nos edifiques en esta noche, que seamos confrontados en nuestro pecado, que podamos madurar en Jesucristo. Clamamos, Señor, para que por tu palabra la iglesia esté edificada. Y te rogamos, Señor, que tú bendigas y acompañes a los hermanos que quizás quieren entrar, pero tienen algún tipo de complicación, que tú les ayudes a superar todo conflicto, todo problema para poder estar y también gozarse y edificarse conjuntamente con la iglesia. Gracias, Señor, por lo que tú haces en medio nuestro, no solamente en la congregación de Saldán, sino en Villa Mercedes, en San Juan, en Lima y en todas las congregaciones. Gracias por lo que tú estás haciendo. Nos postramos y te adoramos a ti. Y oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Se está uniendo Gabriel a la reunión también, así que te doy la bienvenida. Y bueno, vamos a proceder a leer en la palabra el prólogo del Evangelio que se extiende desde el versículo 1 al versículo 18, San Juan capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 18. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley,
A ver, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15 de San Juan 1. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Versículo 17 de San Juan 1. Pues la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios, en el prólogo, y vamos al capítulo 20 del Evangelio. Ya en el cierre del Evangelio, capítulo 20, vamos a leer el versículo 30 y 31. Dice así la palabra: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Solo a manera de repaso, venimos viendo el Evangelio de Juan y hemos expresado que el Evangelio de Juan es un evangelio que se distingue de los demás, de los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, por el hecho de que Juan no es un evangelio sinóptico. Es decir, tanto en Mateo como en Marcos y Lucas se observa una sinopsis de la vida de Jesús. Hay detalles de la vida de Jesús que no se encuentran en Juan. Juan ha sido nombrado desde el primer siglo de la Iglesia como un evangelio espiritual, como un evangelio celestial, como un evangelio diferente a los otros, porque da la idea de que sería una observación celestial sobre la persona de Cristo. Es el evangelio que presenta literalmente a Cristo como Dios encarnado. Entonces el tema de Juan es que Cristo es Dios encarnado. Pero cuando nosotros vamos al final del Evangelio, en el capítulo 20 y el versículo 30 y 31 que hemos leído, encontramos justamente el propósito del Evangelio que es un Evangelio diferente, celestial, que es un Evangelio espiritual. Y el propósito de este Evangelio, habíamos dicho que es un propósito que es apologético, escatológico y evangelístico. Habíamos dicho que el propósito escatológico se encuentra en esta frase que dice Jesús es el Cristo. El hecho de que el propósito de escribir es llevar a las personas a que crean que Jesús es el Cristo, es conectarlo con todas las escrituras del antiguo pacto, que lo que están haciendo es apuntar a Cristo como el Mesías prometido. Es conectar justamente al Evangelio con el cumplimiento de aquella promesa hecha por los profetas en el antiguo pacto de que habría de venir el Cristo. Entonces, el hecho de que Juan diga de que el propósito de que se escribe el Evangelio es de que las personas crean que Jesús es el Cristo, es mostrar que el propósito que él tiene es netamente escatológico, es un cumplimiento de la profecía del antiguo pacto. Es apologético porque también él quiere que se crea que este Cristo es el Hijo de Dios. Apologético porque en realidad el Evangelio llega cerca de la octava a novena década del primer siglo, en donde la corriente del griego
helénica, digamos, de el gnosticismo griego, era prácticamente la creencia de la cultura reinante, la cultura grecorromana. Entonces, eh, el fuerte ímpetu de la cultura grecorromana en las personas afectaba justamente la creencia sobre quién era Jesús. Entonces el Evangelio de Juan tiene un perfil que es también apologético porque se opone a las herejías de la cultura griega, a las creencias heréticas de los gnósticos griegos. Entonces, tiene un propósito que es netamente apologético, pero también tiene un propósito que es netamente evangelístico. Y entonces dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan fue escrito con este propósito, que las personas se encuentren en la declaración de este Evangelio el fundamento firme para creer en Jesús. Pero para creer en el Jesús de la Biblia, no en el Jesús que quizás la cultura transmitía, sino en el Jesús quien realmente es. Ya en el primer siglo, cuando el Evangelio llega, había una total deformación de quién era verdaderamente Jesús. Tanto la población influenciada por la corriente judaizante descalificaba a Jesús como el verdadero Mesías enviado, el prometido proféticamente en el antiguo pacto, y por otro lado, las personas que estaban en la iglesia y que venían fuertemente influenciadas por la cultura griega, la filosofía griega, que repercutía justamente en la corriente de los gnósticos, eran personas que negaban la realidad de quién era Jesús. Entonces, a toda esta población y a todo lector del Evangelio, Juan tiene el propósito de informar con claridad quién es en verdad la persona de Jesucristo. Porque creyendo en quién es Él verdaderamente, podían tener vida en su nombre. Y en base a esto es que vinculábamos la presentación del prólogo que está extendiéndose desde el versículo 1 al 18, porque es allí donde Juan comienza a expresar quién es Jesús. Y entonces, en la expresión del prólogo, mostrando quién es Jesús, habíamos visto en la primera línea que dice que en el principio era el verbo, era una expresión que mostraba justamente la eternidad del verbo. Y habíamos podido ver que esa eternidad quedaba manifiesta en el tiempo verbal era unido con el término archí, que es principio. Ese principio, digamos, de origen, que es el principio o el inicio de todo lo creado, está unido a un tiempo verbal que es presente continuo y que en realidad indica que el verbo fue desde siempre y sigue existiendo. Está indicando que el verbo es quien abraza la eternidad, está indicando que el verbo es quien contiene la eternidad, está indicando que el verbo es antes de la eternidad, o sea, es eterno. Y que obviamente es justamente el que sostiene, el que contiene el origen, el archí. Esta es una expresión tremendamente potente, poderosa, porque estaba indicando justamente que este verbo es la palabra que conforma o que forma la trina deidad. Habíamos visto esto de una manera clara. El verbo es entonces quien contiene la eternidad. Y habíamos visto que Juan hacía esto, mostraba esto, porque por ser la población que recepta el Evangelio, compuesta por griegos y hebreos, evidentemente ambos necesitaban entender el verdadero concepto del verbo.
Para la población hebrea, Juan lo que está haciendo es mostrar que la palabra que viene obrando desde el principio, no solo en el acto de la creación, sino también en todos aquellos sucesos puntuales en donde se le da origen y formación al pueblo de Israel, es exactamente la misma palabra que ha entrado a vivir en un cuerpo de carne. Para los hebreos, entonces, la palabra era la expresión del poder y de la sabiduría divina. Y habíamos revisado todos los episodios en donde Dios hablaba, o sea, en donde estaba dinámicamente actuando Jehová, Jesús, el Verbo eterno, y que eran sucesos que le dieron formación a Israel. Lo vimos presente en el momento en el que el Señor llama a Abraham, vimos al Señor Jesús presente en el momento en el que el Señor llama a Moisés, vimos al Señor presente en el momento en el que Él se le revela a Samuel, vimos al Señor presente en el momento en el que se construye el templo de Salomón, y todas estas escrituras van recorriendo, digamos, los hechos más relevantes de la formación y de el desarrollo del pueblo escogido de Dios, y allí participa este verbo. Entonces, el verbo era justamente para los hebreos, era familiar, era la palabra de Dios que les había dado origen a ellos, pero para los griegos, Juan está mostrando que el verbo es mucho más de lo que ellos dicen. No es una fuerza, no es una emanación de Dios, no es una fuerza impersonal que tiene el poder para dar origen a las cosas, sino que es justamente una persona absolutamente inteligente, que es parte de la divinidad, que es Dios mismo y que es el autor y el promotor de todo lo creado. Entonces, a los griegos, Juan, apologéticamente, les enseña quién es realmente Jesús. Es el verbo y es mucho más profundo porque es una persona divina la que es la palabra de Dios. Y esto habíamos llegado a ver en la reunión anterior. Habíamos visto también que en la segunda frase del versículo primero decía, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, habíamos visto que cuando Juan asevera que el verbo era con Dios, allí el griego era pros son theos, es decir, que ahí la palabra está diciendo que el verbo estaba cara a cara con Dios. La preposición pros era sumamente impetuosa en el original porque estaba dando justamente una revelación de que el verbo y el Padre conforman una misma deidad, pero son dos personas diferentes. No puede haber una persona enfrentada a la otra o cara a cara si son exactamente la misma persona. Pero sí los vemos como conformadores de la misma deidad. Ambos participan y ambos tienen los atributos característicos de Dios. Ambos poseen soberanía, ambos son omnipotentes, ambos son omnipresentes, ambos son omniscientes. Ambos coexisten eternamente como uno, pero son dos personas individuales. El verbo no es el Padre y el Padre no es el verbo. De la misma manera, el verbo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el verbo. Por último, el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre, pero tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo conforman un único Dios vivo y verdadero. Este es el concepto teológico de trinadeidad. Y aquí en Juan se está mostrando que justamente en esta frase, el verbo era con Dios, el ímpetu de la preposición pros, no solamente asevera que el verbo estaba
a la par de Dios, sino que el ímpetu es que estaban enfrentados o cara a cara, y esto da la idea de que el Verbo está en una sumisión eterna a satisfacer la voluntad del Padre. Otros teólogos dicen y comentan que cuando dice que el Verbo era con Dios, está diciendo que el Verbo estaba dirigido en voluntad hacia el Padre. Esta es otra forma teológica de expresar el mismo concepto. El punto es que ambos conceptos apoyan esta misma idea, de que es una persona enfrentada a la otra, mostrándose su misión eterna, mostrando que la voluntad del Verbo estaba dirigida a satisfacer la voluntad del Padre. Y habíamos visto que en Hebreos eso se expresaba claramente en el capítulo 10, cuando en esa noche anterior a la encarnación el Hijo, despidiéndose del Padre, le dice: sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste, no te agradaron la grosura de los carneros, te has preparado cuerpo, mas he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aquí está, digamos, la aplicación del concepto que estoy enseñando. El Verbo le dice al Padre: yo vengo porque me has preparado cuerpo, pero yo vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Quita esto primero para establecer lo último. Entonces, el punto es que el Verbo está dirigido en voluntad hacia el Padre. Y también vimos la expresión categórica, la última parte del versículo primero, que dice: y el Verbo era Dios. Y ahí expliqué justamente, en una estructura gramatical del griego, que logos, traducido verbo, es el que tiene el artículo definido ho. Ho logos es traducido como el verbo, pero que ese artículo definido justamente con el sustantivo logos está justamente al lado de un verbo, y theos es el término que es predicativo o el predicado de ese sujeto. Habíamos visto entonces que por la estructura gramatical de la oración no es el que tiene el artículo definido Dios, sino que el que tiene el artículo definido es logos. En el griego, el original dice theos en ho logos. En es un derivado del verbo ser o estar en tiempo pasado, diciendo era. Entonces, la traducción correcta por la estructura gramatical es que el verbo, porque ese es el sujeto, y como queda definido por el término theos, el verbo era Dios. Y de esta manera, analizando la estructura gramatical del griego, podemos ver cómo Juan ofrece un elemento apologético para defender el cristianismo del tremendo ataque que provocó el arrianismo. El arrianismo fue una herejía en el primer siglo que pretendía justamente descalificar a Jesús como Dios, sino que hablaban de que él era un Dios de calidad inferior, creado, un ser con mucho poder, pero inferior al Padre. Esta herejía arriana queda totalmente descalificada en la expresión de Juan, cuando Juan categóricamente, en el versículo 1 del capítulo 1, dice: y el verbo era Dios. Habíamos explicado que lo que aluden los arrianos de que lo pueden traducir como que el verbo era un Dios, es debido a que justamente theos allí en esa parte del versículo está en minúscula y que no tiene un artículo definido. Entonces, ellos mismos se pisan porque para que diga la escritura que el verbo era un Dios, debería theos tener un artículo definido. Ese un lo inventan. Y el hecho de que ellos digan de que theos está en minúscula no tiene ninguna injerencia en cuanto a la traducción, porque, lo vuelvo a repetir, al no tener artículo definido theos y al tener el artículo definido logos,
Seos está funcionando como un predicativo del sujeto. No necesitamos que esté en mayúscula cuando está trabajando como un predicativo del sujeto. Entonces, la traducción correcta por la gramática griega es: el verbo era Dios. Entonces, está literalmente siendo calificada la sustancia existencial eterna del verbo. ¿Por qué podemos decir que en esa frase está siendo calificada la sustancia existencial eterna del verbo? Porque él es justamente el derivado del verbo ser o estar, que es en logos. Ese en es un pasado del verbo ser o estar y significa era, pero significa era apuntando a la esencia existencial del ser, lo que él era. Y entonces es algo tremendo lo que dice Juan allí, porque dice que el verbo era deidad. Esto es algo tremendo, espeluznante, cada vez que lo leo, y que obviamente lo leo en un análisis consciente del original, es algo estremecedor, porque ahí lo que Juan está diciendo es esto: ese sujeto, el verbo, era de sustancia eterna, era Dios. Y esa es la expresión impetuosa de Juan 1:1. Pero ahora tenemos que entrar a ver otra revelación extraordinaria de Juan. Dice en el versículo 1, en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Vuelve el versículo 2 a confirmar lo que el versículo 1 en su segunda línea dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, cuando en el versículo 2 dice este era en el principio con Dios, es una expresión que en el original tiene una construcción prácticamente repetitiva a la anterior, pero que confirma el mismo concepto. Cuando dice este era en el principio con Dios, entonces la palabra está diciendo que estaba en el momento de la creación en una disposición absoluta a satisfacer la voluntad del Padre. Es el agente creador del Padre quien en el principio va a dar origen a todo lo que Dios quiere crear. Pero Él es el agente dinámico que lo lleva a cabo. Y esto es lo que usa Juan para conectar el versículo 2 con lo que tenemos que comenzar a ver en el versículo 3, en donde ya lo enfoca directamente a Él, no como una sustancia eterna y divina, absolutamente personal, completamente independiente del Padre, pero totalmente ligado en voluntad al Padre, como coexistiendo en un amor de fusión eterna, Hijo y Padre, absolutamente inclinados a amarse eternamente. Eso es lo que Juan 1:1 está revelando, pero ahora se va a salir del enfoque profundo de la sustancia compartida y de las personas individuales que están inclinadas el uno al otro a satisfacer eternamente una persona a la otra en amor eterno, y ahora comienza a mostrar el desarrollo práctico de esta realidad eterna entre el Padre y el Hijo. Y el desarrollo práctico de esta realidad eterna entre el Padre y el Hijo es el hecho de que son personas individuales conformadoras de la trina deidad, que están unidas e inclinadas en un propósito, en una voluntad, en donde se muestra al Hijo apuntando al Padre a su cara, o sea, cara a cara con el Padre, y el Padre cara a cara con el Hijo. Tienen un propósito en común, y es desarrollar todo lo que el Padre se ha dispuesto a crear. Pero entonces es el Padre quien cara a cara con el Hijo, y el Hijo quien cara a cara con el Padre van a dar origen justamente a todo lo creado. No obstante, Juan revela que si bien el Padre puede tener la idea original,
el Hijo, quien está dirigido a satisfacer la voluntad del Padre, es el que la va a llevar a cabo. Y por eso es que cuando la palabra dice en Juan 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, habla de Dios, habla de la persona divina, pero habla de que dijo Dios sea la luz y la luz fue, justamente muestra que ese deseo eterno que habita en el corazón de Dios se hace posible materialmente por la actividad dinámica de la segunda persona de la deidad, que es el Verbo. El hecho de que Dios hable para que las cosas existan, evidentemente muestra que si bien está radicada en la mente eterna del Padre todo lo que ha de ser y suceder y existir, eso es comunicado y eso es entregado al Hijo, y el Hijo, dirigido hacia el Padre, está con el Padre, aquel que está dispuesto a satisfacer la voluntad del Padre, él de una manera amorosa, entregada, humilde, potente, eficiente, eficaz, lo va a llevar a cabo. Y entonces, lo que está diciendo Juan allí es que ese Verbo dirigido hacia el Padre actuó a favor de la idea del Padre. ¿Cómo lo dice? Y lo dice de esta manera en el versículo 3. Acompáñeme al versículo 3. Dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, vamos a hacer un alto aquí. Ya hemos leído el texto, ya vengo haciendo una conexión teológica con el versículo 1 y 2 que nos abre el panorama hacia el versículo 3. El punto es hacer ahora una conexión con la idea central del Evangelio. ¿Qué es lo que está haciendo Juan? Viene mostrando la naturaleza del Verbo, viene mostrando su coparticipación activa en la deidad desde la eternidad, y ahora lo muestra activo en la obra de creación para confirmar lo que viene diciendo al principio, que en el principio ya era el Verbo. ¿Cómo Juan demuestra entonces que el Verbo contenía al principio? ¿Cómo muestra que el Verbo es entonces el que está abrazando la creación desde su mismísimo origen? Y bueno, mostrando que Él es el promotor de todo lo que ocurre en el origen. Primero se encargó de mostrarlo, que Él está conteniendo a la eternidad, por lo tanto es un ser totalmente increado, o sea, existente en sí mismo y por sí mismo. Dos cualidades exclusivas de Dios, que ahora las vamos a estudiar con mayor determinación. Ahora lo que está haciendo es mostrar que por ser Él eterno y por estar inclinado a la voluntad del Padre y por participar de la esencia divina porque Él es Dios, entonces ahora Él dinámicamente está creando todo lo que existe. Todas las cosas por Él fueron hechas. En el original, Panta es la expresión todas, y que en realidad habla de lo absoluto, habla de un todo en general, sin exclusión de ninguna parte. Esa es la expresión panta en su ímpetu griego allí. Pero después dice el original, panta di, y di justamente es una preposición que significa por. Entonces, esta expresión di está significando que mediante Él fueron todas las cosas hechas. El original, luego de que dice di, expresa autón egéneto. Voy a volver a repetir. Panta di autón egéneto. Todas las cosas por
Autón es él, se refiere a él, y egéneto es un derivado de ginomai, y esto es traducido fueron hechas. Lo que quiero explicar es lo siguiente, que es sumamente, digamos, impetuoso aquí en el original. Es que hay un cambio justamente de lo que es el verbo ser allí. Cuando se refirió en el primer versículo al verbo, utilizó un derivado del verbo eimi, ser o estar. Pero cuando se refiere a lo creado en el versículo 3, ya no utiliza un derivado del verbo ser o estar, que habla de que el verbo era porque es eterno antes de las cosas creadas, sino que aquí, en el versículo 3, la traducción de fueron hechas es también un derivado del verbo ser, pero de otro verbo que es ginomai, y significa llegar a ser. La diferencia es que el ser del versículo 3 es posterior a la creación, es llegar a ser. Tiene que haber alguien que sea el promotor de que eso que no existe pueda ser llamado a la faz de lo existente. Esta es la diferencia entre Eimi y Ginomai. Jesús, en su sustancia existente, quien llama a la existencia a lo que no existe. Y por eso en el original griego se utiliza el ginomai. Y por eso se traduce en el español fueron hechas. Entonces, lo jugoso del versículo 3 es que todas las cosas por él fueron hechas. Lo voy a parafrasear de otra forma. Absolutamente todo lo que existe ha llegado a ser por el llamado a la existencia con el que el verbo los llamó a ser. Dicho de otra forma, él es el medio por el cual las cosas que no existían fueron llamadas a la existencia. Y esto es directamente vinculado con Génesis capítulo 1 y los versículos subsiguientes después del versículo 1, ¿sí? Hasta por el 8, 9, 10, en donde cada expresión es categórica y dijo Dios, por ejemplo, digo, sea la luz, y la luz fue, y dijo Dios, haya separación entre las aguas y la tierra seca, y hubo separación. Dijo Dios que sean las plantas, y fueron creadas las plantas, y dijo Dios. Entonces, el hecho de que Dios esté pronunciando lo que en realidad no era, está justamente hablando de lo que Juan habla aquí. Dice en el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. Es algo tremendo esta expresión por medio o mediante él de la preposición di. Lo podemos encontrar también, y vamos a hacer un poco de vínculo con el contexto lejano en las cartas, en el Nuevo Pacto. Colosenses capítulo 1 tiene una expresión similar. Colosenses, el capítulo 1, dice lo siguiente. Colosenses 1 nos dice lo siguiente en el versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, dice ahí el original, por medio de él, es traducido acá. Por medio de él y para él. Es hacia donde se dirige todo. Entonces, voy a hacer una pequeña explicación exegética de esto. Colosenses 1, 16. Y lo vamos a vincular con San Juan 1, 3 para avanzar en el estudio de esta noche. Aquí en Colosenses 1, 16 expresa dos conceptos
absolutamente paralelos, vinculados con Juan 1, 2 y 3. El primero de ellos se encuentra en la expresión del versículo 16. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, cuando dice que en Él fueron creadas todas las cosas, el original griego allí utiliza esta preposición en que es un locativo de esfera. Un locativo de esfera es como generar un espacio para meter adentro algo. Esto quiere decir que al ser en Él creadas todas las cosas, es que el Padre está relacionado con el Hijo en su propósito de crear todo lo que existe. ¿Y cuál es la relación entre el Padre y el Hijo en el propósito de crear todo lo que existe? En Juan nos dice que el Hijo estaba, o el Verbo era con Dios. Cuando dice que el Verbo era con Dios, vimos al Hijo enfrentado cara a cara con el Padre y nos daba la idea de un propósito en común y de una voluntad sujeta del Hijo para con el Padre. Pero en realidad Colosenses muestra la otra cara de estas dos personas enfrentadas. Y Colosenses dice que en Él fueron creadas todas las cosas, no es otra cosa más que el hecho de que Dios haya propiciado lo creado, es para satisfacer en amor eterno a su Hijo. Dios Padre ha amado a su Hijo eternamente y por el propósito de amarlo y de querer exaltarlo y de querer glorificar al Hijo, es que Él y le ha prometido un grupo de hombres pecadores redimidos por pura gracia que conformen un pueblo santo, el cual serían los hermanos de Él, que habitarán la gloria de Él para que lo adoren, lo alaben y le rindan culto y honor para toda la eternidad. No hay un regalo mejor del Padre hacia el Hijo que el hecho de querer que el Hijo sea exaltado como Dios. Y esto es que en Él fueron creadas todas las cosas. El Padre está dispuesto a crear porque en la creación material estarían naciendo los escogidos del Padre, estarían justamente los que el Hijo tiene que venir a comprar y a salvar, y estaría ese pueblo santo redimido por gracia que habitará la gloria eterna que el Padre le dará al Hijo, y Él recibirá la adoración de la Iglesia para siempre jamás. El ímpetu de Colosenses 1:16 es este. Si bien Juan 1:2 muestra que el Hijo está enfrentado al Padre en una unión de amor eterno y en una disposición total de una voluntad rendida, Colosenses 1:16 tiene el enfoque bilateral, el del otro lado. Es que el Padre está mirando al Hijo en amor eterno y es que el Padre va a crear todo lo que existe para exaltar al Hijo. Por eso es que dice Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas, y lo aclara, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, no es excluido nada, así como no excluye nada Juan 1:3, cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas. El hecho de que Dios esté enfrentado al Hijo en Colosenses 1:16 y que diga en Él fueron creadas todas las cosas, está diciendo la inclinación del corazón del Padre es exaltar al Hijo y la manera de exaltarlo es hacerlo a Él el protagonista de todo lo creado. Cuando dice que Él es el protagonista de todo lo creado, es que el Padre le da al Hijo la posibilidad de que Él se muestre como Dios. Él es el Verbo, Él es el agente creador sujeto a la voluntad del Padre que le da origen a todas las cosas visibles e invisibles que hay en el cielo y que hay en la tierra. Y como si eso fuera poco, la vinculación entre Juan 1, 2 y 3 y Colosenses 1, 16 y 15, dice así, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Noten cómo
este locativo de esfera en él está siendo desarrollado en el versículo siguiente, que quiere decir entonces que en él fueron creadas todas las cosas, que hay una inclinación de amor eterno del Padre para con el Hijo, y que este amor eterno se manifiesta en el hecho de darle la posibilidad al Hijo que como verbo eterno sea el agente protagonista de todo lo creado. Por eso más abajo dice, todo fue creado por medio de él. Pero no solo eso, sino que Dios englobó todo lo creado y se lo regaló a él. Eso está diciendo acá. Y eso es algo estremecedor, mis amados. Ese es el Jesús que hay que predicar. Es la base fundamental del Evangelio para que el impío que ha sido escogido por gracia, que es el único que va a poder creer, crea en ese Jesús, no en el Jesús deformado de la corriente judaizante, que lo descalifica como el Mesías enviado y como el Dios, Señor y Salvador. No el Jesús de la cultura grecorromana, que lo descalifica como el agente de la creación y que lo limita a que la creación era producto de alguna fuerza superior o de algún ser inferior. El Evangelio de Juan está colocando a Jesús en el lugar que realmente él tiene, por quién es él. Y Pablo, por la guía del mismo Espíritu que guía a Juan, se había encargado de mostrárselo a los de Colosas. Y entonces en Colosenses 1:16 está diciendo, todo fue creado por medio de él, pero para colmo dice, todo lo que fue creado para él. Y esta es la forma de ver el otro lado de estas dos personas enfrentadas. Y este es el amor eterno del vínculo entre el Padre y el Hijo. Amor eterno del cual se desprende la realidad de los escogidos. Es en esta eternidad y en esta visión enfrentada del uno para con el otro, en donde el Padre le promete al Hijo una novia con la cual lo ha de casar. Un pueblo propio, un pueblo santo, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo posible de vivir la naturaleza santa de él, un pueblo que le representa en la tierra, una embajada del cielo en la tierra, son los que conforman ese reino. Entonces, fíjense ustedes cómo vamos bajando desde Juan 1:1, 2, ahora pasando por el 3, a entender lo que en el epílogo Juan está mostrando. Que el propósito de su evangelio es apologético, que el propósito de su evangelio es escatológico, pero que el propósito de su evangelio es evangelístico. Es que la gente crea en quién realmente debe creer, en quién es en sí Jesús, ese verbo hecho carne. Entonces, habiendo dicho esto, podemos ir también a hacer vínculo con el contexto lejano, porque estamos en otro libro, en Hebreos. En Hebreos el escritor se encarga también muy fuerte de mostrarlo en el capítulo 1 y el versículo 2. Hebreos capítulo 1 y el versículo 2 dice lo siguiente: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Bueno, haga vínculo usted con Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahora, Hebreos dice, a Cristo él constituye todo. Pero ahora dice, y por quien asimismo hizo el universo. Es exactamente el mismo concepto de Colosenses 1:16. Él muestra que lo constituye a Cristo heredero de todo lo crea para dárselo a él, pero todo lo crea por medio de él. Cuando dice allí, y por quien asimismo hizo el universo, ese por vuelve a ser día, es el mismo di de Juan 1:3, cuando dice todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, estamos viendo el poder creador del verbo, lo estamos explicando exegéticamente, desglosamos el griego y lo vinculamos con el contexto cercano en el Nuevo Pacto, en Colosenses 1, 15 y 16, y en Hebreos
el capítulo 1 y el versículo 2. Entonces, todas las cosas mediante Él llegaron a ser. Y esta es una expresión que nos lleva a pensar lo siguiente. La deidad, la divinidad característica del verbo, que ya en el estudio lo hemos comprobado a través de lecturas bíblicas, Él gozaba de los atributos propios incomunicables de Dios. Él gozaba de omnipresencia, de omnipotencia, de omnisciencia. Por lo tanto, Él es Dios, Él es todopoderoso. Y entonces, esto se confirma cuando la palabra dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por qué se confirma esta realidad de su poder como Dios? Porque nada puede llegar a existir sin una autoridad que le ordene llegar a ser. Ahora, este es un principio que realmente vuela nuestra cabeza, porque evidentemente las cosas que no existían, solo existían en la idea de Dios, pero no existían en la realidad. El punto es que cuando la palabra dice ahí en Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, significa que el poder activo del verbo se manifiesta porque Él le ordena a algo que no existe, que solo está presente en la mente de Dios, y eso que no existe, aún sí le obedece para llegar a ser. Entonces, esto es algo tremendo, es escalofriante, porque si yo le digo algo que está hecho, pasate de un lugar al otro, por ejemplo, simplemente para graficar el concepto, por ejemplo, dice un texto de la palabra, si tú tienes fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte que se pase de un lado al otro y lo hará. Eso no es nada en relación al poder de la existencia creadora, al poder del creador para dar origen a las cosas inexistentes. Porque en realidad el monte ya está, ya existe. Lo único que estaría sucediendo allí es que por el poder de Dios se cambia de lugar. Pero usted tiene que entender que aquí es mucho más profundo el concepto. Porque cuando dice que el verbo es el causante, el agente de que todas las cosas lleguen a ser, las visibles y las invisibles, como dice Pablo escribiendo a los colosenses, es que todo eso no existía. Ahora, ¿cómo hay algo que le puede escuchar a él si no existe? Sin embargo, ese es el poder del verbo, ¿me entiende, mi amado hermano? El poder del verbo es que lo que no existe le puede oír para llegar a existir. Es algo tremendo. Él es el protagonista de los átomos de hidrógeno, de oxígeno. Él es el protagonista de los elementos térreos. Él es el protagonista de todo elemento químico natural. Las cosas visibles y también las invisibles, que no es otra cosa más que energía contenida, provienen de la orden de su voz. Y así es como la palabra misma dice que así como fueron los cielos y la tierra creados por la palabra, están reservados por la palabra de Dios para ser justamente enrollados en el tiempo final, cuando el Señor cree el nuevo universo de cielos nuevos y de tierras nuevas. El poder del Señor vuelve a hacerse activo. El verbo que dio origen ahora cambia el sistema. Entonces este es el poder activo del verbo. Y las expresiones son tremendas. Entonces dice la palabra, todas las cosas por Él fueron hechas. Y entonces, volviendo a la exégesis del mismo texto, habíamos visto que el hecho de que diga fueron hechas provenía de un verbo griego que se refiere a ser, pero al ser de algo creado, ginomai, significa llegar a ser. Viene de un ser que es eterno y llega a ser por causa del poder de este ser eterno que lo llama a la existencia. Y ese es el concepto que estoy impartiendo acá. El poder del verbo es tal que lo que no existe se le sujeta para llegar a ser existente. Tremendo, escalofriante, incomprensible, pero absolutamente verdadero, porque está en la palabra de Dios.
Ahora, note usted que esto de que Él es el creador se encuentra durante toda la Escritura, en un recorrido, en el vínculo con el contexto lejano, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Vamos a leer las siguientes Escrituras. Acompáñenme, por favor, al Salmo 102, 25. Salmos 102, 25. Y vamos a ver el poder creador del verbo, 102, 25. Fíjense en lo que dice el Salmo. Dice, desde el principio, tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Bueno, aquí la palabra está conectando ese principio, y está justamente ligando el contexto lejano en el Antiguo Pacto, la actividad del verbo. ¿A quién se está refiriendo? En el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Está hablando de Jah, está hablando de Jehová, está hablando del Señor. Y ya hemos visto que Jehová y Jesús son la misma persona. Por eso Juan categóricamente dice, todas las cosas por Él fueron hechas. El vínculo en el contexto lejano, en el Antiguo Pacto, es es que directamente la Biblia viene predicando que el Señor es el creador y que Él es el originador de ese principio. En Isaías capítulo 40 y el versículo 28 vamos a leer de esta manera. Leemos lo siguiente, Isaías 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Oh, pero esto es tremendo. Vincúlelo, por favor, mi amado hermano, con el estudio que venimos haciendo. Cuando hemos estudiado que en Juan están las expresiones repetitivas, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, el yo soy, y cayeron a tierra. Si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Este yo soy que aparece en Éxodo capítulo 3, el versículo 15, en el llamamiento a Moisés, el IHVH, el Jehová, el yo soy. Este es el mismo que Isaías 40, 28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Entonces, Jesús del Nuevo Testamento, Jehová en el Antiguo Pacto, es el Dios eterno. Pero aquí categóricamente el profeta revela su función creadora. Dice, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, es persistente, es permanente, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es todopoderoso, Él es persistente, Él es permanente, Él es eterno, Él es omnisciente, sabe todo. Él es soberano porque Él da esfuerzo al cansado y le multiplica fuerzas al que no tiene ninguna. Él hace lo que quiere con sus criaturas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Este es el contraste con un ser creado por Él. Es un ser limitado, es un ser que experimenta la fatiga y el cansancio porque tiene un cuerpo limitado, porque es débil, porque es material, porque es finito, porque un día empieza y un día muere. Pero dice el versículo 31, pero los que esperan a Jehová, ese Jehová que en contraste es eterno, es el que no se cansa, es el que no tiene principio y fin, es el que es soberano, es el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. El que espera en ese ser siempre tendrá el premio de fuerzas renovadas. Los que esperan en Él levantarán alas como las águilas, los que esperan en Él correrán, pero experimentarán que no se cansarán, y caminarán, pero experimentarán que no se fatigarán. El hecho es que la influencia del Dios eterno sobre los seres limitados es que de parte de Dios viene la prolongación de nuestras fuerzas. Entonces lo está presentando a Él como el creador y lo está presentando a Él como el que influye y decide y es soberano sobre la vida de los que en Él confían y esperan.
Es maravilloso cómo el contexto lejano muestra a Jesús como el Creador. Pero si vamos 2 capítulos más adelante, en Isaías 42:5, nos dice lo siguiente. Dice, así dice Jehová Dios, Creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, y antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Es justamente que se está mostrando a Jehová como aquel que creó, es el que crea, es el Dios eterno que crea. Y es justamente aquí una escritura profética que apunta al siervo de Jehová, quien sería Dios Hijo, el que vendría a representar en carne el nombre de Dios. Y evidentemente la palabra está mostrando que Él es creador. En el capítulo 45 del mismo libro dice lo siguiente, Isaías 45:18 dice lo siguiente, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Vincúlelo cuando lo venían a prender y Juan registra el momento en que se acercan con espadas y con palos y él sale y los mira y se enfrenta a ellos. Y cuando les dice buscamos a Jesús Nazareno, él les expresa yo soy, y cayeron a tierra. Aquí dice yo soy Jehová y no hay otro. Él es el creador. Él es el que el antiguo pacto viene mostrando como el único promotor de todo lo que existe. En San Marcos, capítulo 13, dice lo siguiente, Evangelio según San Marcos, el capítulo 13, y el versículo 19, 13-19 de Marcos, dice así, dice lo siguiente, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Es claro en Marcos que habla de un principio en donde Dios creó. Y este es el principio contenido por el Logos que ya existía, el cual expresa Juan. Y este Dios es Jehová, que no es otra cosa más que el Jesús del Nuevo Testamento, y es el que dio origen a ese principio. En Romanos, el capítulo 1 y el versículo 25, seguimos en el Nuevo Pacto, y hacemos un vínculo con el contexto lejano. Epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 1 y el versículo 25, dice lo siguiente. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vuelve a apuntar hacia el Creador como el promotor de todo, y está mostrando la actitud de los impíos, quienes no honraron a Dios como Dios, sino que se inclinaron a adorar las cosas creadas. Si vamos a Efesios, el capítulo 3 y el versículo 9,
Vamos a ver lo siguiente. Efesios, el capítulo 3 y el versículo 9, dice lo siguiente. Y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Está tratando al Creador como Dios. La Escritura nos revela más claramente que el agente creador de la deidad es el Verbo, y Él es el que creó todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 4, el versículo 11, ya para cerrar el recorrido bíblico en relación a este concepto, 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Y fíjense, está hablando de Jesús, y entonces está diciéndole que Él es el Señor, el único digno de recibir toda la adoración. Fíjense en que acá dice: tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es algo maravilloso. Noten cómo la Escritura, después de haber hecho un recorrido por el antiguo pacto y de llegar al nuevo pacto y de cerrar en la revelación final, vemos al Señor como el promotor, como el creador de todas las cosas. Lo vemos como aquel que lleva a cabo la voluntad de Dios. Todo existe por esa voluntad y todo fue creado por causa de inclinarse a satisfacer esa voluntad. Sin embargo, cuando avanzamos en el versículo, vuelva nuevamente al Evangelio de Juan, mi amado hermano, el capítulo 1 y el versículo 3. Nos posicionamos en el prólogo de nuevo y dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, pero hay una expresión en el original. Es algo tremendo. Hay una coma y dice: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Permítame mostrarle en el original cómo relata el texto esta frase. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y acá dice: Kai, Choris, Autou, Egéneto, Oude, Ed. ¿Qué quiere decir eso? Y Choris es una partícula de negación. Y sin, Autou, refiriéndose a Él, y sin Él, Egéneto es exactamente la misma partícula, es un derivado de ginomai, es el ser de algo que ha sido hecho, que llegó a ser, no que existe eternamente, sino, vuelve a decir, y sin Él, sin la intervención de Él, está queriendo decir, lo que fue hecho. Pero ahora vienen dos partículas que son sumamente impetuosas, y es a eso a lo que me quiero referir. Dice, oude en. El oude es también un prefijo de negación que significa ni, y en significa una. Entonces, lo que aquí el original está entregando es esta particularidad. Ni una de todas las cosas que se ven podrían haber llegado a ser sin el verbo. Esto es lo que dice el original. Ni una. ¿Qué querés poner allí? ¿El más diminuto de los insectos? ¿La más diminuta de las piedras del fondo del mar? ¿Alguna partícula, algún microorganismo? Yo no sé a dónde puede volar tu imaginación, pero yo te invito a que tú cambies esta expresión, ni una, por lo que realmente significa. Ni una. ¿Por qué? Porque ya lo dije al principio. El poder del verbo se manifiesta en el hecho de que
todas las cosas que estaban en la mente de Dios, en la idea de Dios, en la inclinación de la voluntad de Dios, estaban allí, anidadas allí, en aquel eterno deseo, en aquel eterno pensamiento, pero no habían sido llamadas a existir. El punto es que el poder del verbo es que saca de lo inexistente a lo existente todo lo que existe. Y Juan está diciendo aquí, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, es la traducción de esta frase griega en donde participa el oudein, la palabra eterna. Él es el autor de la creación. Él es el que ha dado orden para que existan todas las cosas. ¿Cómo no postrarnos en adoración ante Él? ¿Sabes? Este es tu Cristo, este es el Jesús, este es el Cristo que predica Juan. Es el promotor, es el que ha hablado, y las cosas que estaban en la mente de Dios fueron ordenadas en la autoridad eterna del Verbo Dios, para que lleguen a existir y se hagan reales. Las que habitan lo invisible, como los espíritus, y todos los seres que conforman la esfera espiritual, todos fueron llamados a existir en el poder de su voz. Y las cosas materiales, las tangibles, las que podemos tocar, las más diminutas, imperceptibles e invisibles al ojo humano, que solo se pueden ver con microscopios electrónicos que amplifican miles de millones de veces microorganismos, todo fue llamado a ser. Por eso Juan es impetuoso cuando dice, oudein, ni una puede existir sin él. Es algo tan triste cuando una persona habla de Jesús inapropiadamente. Es algo tan triste cuando una persona se expresa y se dirige a Jesús de una manera inapropiada, sin el consecuente temor reverente que nos infunde comprender la magnitud de la profundidad de su divino ser. Mi amado, así la palabra sigue mostrando y exaltando a Jesús en el prólogo del Evangelio de Juan. Pero cuando dice, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, oudein, ni una cosa de las que ha sido hecha fue hecha, es una expresión netamente apologética. Esta expresión apologética Juan la está impartiendo, obviamente, bajo la guía del Espíritu de Dios, porque se está oponiendo categóricamente a la herejía que predicaban los gnósticos. Los gnósticos griegos se basaban en el dualismo filosófico. Ahora, tú me dirás, ¿qué significa el dualismo filosófico? ¿Por qué Juan está categóricamente expresando que el Verbo es autor de absolutamente todas las cosas, las más diminutas, las visibles y las invisibles, como Pablo le aclara a los colosenses en el 1:16? La palabra está mostrando una oposición categórica contra una herejía cultural que había en el tiempo de la formación en el primer siglo de la Iglesia. El dualismo filosófico que sostenían los gnósticos griegos enseñaba que el espíritu era bueno, pero que la materia era mala. Por eso se le llama dualismo maniqueo. La naturaleza es mala, o la materia es mala, y el espíritu es bueno. Entonces ellos decían, como la materia era mala, decían ellos, ¿cómo puede ser que Dios, siendo bueno, haya podido crear el universo físico que es malo? Y entonces en ese razonamiento equivocado, lo que hacían era excluir a Dios, que ellos decían, Dios es bueno, pero la materia es mala.
Entonces, ¿cómo él puede ser autor de la materia? No puede que lo bueno haga algo malo. Y ese era el conflicto del dualismo maniqueo griego, y que era una herejía porque excluían a Dios como el autor de todas las cosas. Ellos decían no, en su lugar lo que ellos proponían era esto. Era que una serie de seres espirituales que emanaban de Dios, salían de él, hasta que finalmente una de esas emanaciones espirituales, uno de esos seres que emanaron de Dios, nació malo. Y por ser malo, era lo suficientemente necio para poder crear el universo físico. Escuchen ustedes la barbaridad que creían en el primer siglo los gnósticos. Por eso cuando ustedes lean que Pablo se opone a los gnósticos, recuerden esta enseñanza. Vean qué es lo que Pablo ataca y refuta, porque las creencias del gnosticismo eran heréticas totalmente. Noten ustedes que ellos pensaban que como Dios era bueno y la materia era mala, ineludiblemente debía haber salido una emanación espiritual desde Dios, y de esas emanaciones, alguno era una emanación mala, lo suficientemente necio como para poder crear un universo material malo. Eso predicaban los filósofos griegos. Y eso es lo que creían los gnósticos. Y eso es lo que tristemente algunos creyentes infundados e inmaduros comenzaban a inclinarse y se dejaban confundir. Por eso es que Pablo refuta tantas veces en el Nuevo Testamento las enseñanzas de los gnósticos. Entonces Juan, cuando él presenta ya en la década octava o novena del primer siglo esta extraordinaria manifestación de la divinidad del Verbo, de su poder creador y de ser el autor absoluto de todo lo creado, relacionen ahora, ni una de las cosas creadas fue hecha sin la intervención de él. Y los gnósticos caían desplomados frente a la verdad de la palabra de Dios. Pero ya para cerrar, debo decir que lo que el versículo 3 está diciendo es que Jesús, el Señor y el Salvador de todo aquel que cree, es el que ha creado a los que creen. Es el autor de su propia novia. No solamente es el Salvador de su novia, sino que Juan primero pone el fundamento. Yo voy a creer en aquel del cual provienen todas las cosas. Él es el autor, el consumador de todo lo existente. Y Él es el fundamento fiel en el cual se debe apoyar todo pecador para creer en Él y tener vida eterna en su nombre. Por eso es que cuando avanzamos en el Evangelio, encontramos que el mismo Juan dice, y se refiere a lo que el Señor dijo, si ustedes no creen que yo soy, van a morir en su pecado. Y yo quiero decirte en esta noche, no sé quién está unido, o en realidad sé quiénes están unidos, pero no sé quiénes están dentro del reino de todos los que están unidos. Porque estar dentro del reino no significa pertenecer a una denominación reformada. Estar dentro del reino es que verdaderamente haya un vínculo de hermanos con el creador del universo, Jesús. Si no hay un vínculo de hermandad con Cristo, estás fuera del reino. Porque eso significa que el Padre de Jesús no es tu Padre. Y eso significa que estás muerto en tus delitos y pecados. La manera de poder ser un miembro del reino es ser un hermano de Jesús, que es un hijo del reino. No solo el creador, sino también hermano de todos aquellos que creen en Él. Él los constituye justamente miembros de la familia de su propio Padre. Te quiero invitar que en esta noche tú puedas observar la realidad de tu vínculo con Jesús. Es Jesús tu hermano mayor, es Jesús tu Señor y tu Salvador.
estás dentro de la familia a la cual Él pertenece teniendo a Dios como Padre, ¿es Dios para ti tu Padre? Si aún no lo es, pídele perdón, arrepiéntete de tu pecado, confía en Jesucristo como aquel que en la cruz le pagó a Dios el precio del pecado de todo aquel que cree en Él. Y Juan enseña que creyendo en Él, como quien es Él realmente, que Él es el eterno yo soy, que Él es el Dios creador, pero es el que vino a hacerse carne para morir por el pecador. Si tú crees en Él, en el que realmente es, tienes vida eterna. Señor, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por el Evangelio de Juan. Señor, nos postramos ante ti. Es hermosa tu palabra, quebranta nuestro corazón y nos lleva a adorarte. Señor, guíanos en el momento final de los saludos, de la comunión, de las preguntas. Y Señor, que sea exaltado tu nombre y glorificado tu nombre por siempre jamás. Oramos al Padre en el nombre de Jesús.